Bueno, vamos a iniciar, amados hermanos, ya hoy, con la ayuda de Dios, terminamos lo que es la lección número 8, paso número 8. No hay justicia en el mundo. Estuvimos viendo pues en la oportunidad anterior algunos ejemplos de lo que es cada versículo del Salmo 37. Recordemos que toda esta lección se ha basado mucho en este precioso salmo. Vimos cómo Pedro era sinónimo de comunión con el Señor. Él estaba constantemente cerquita de nuestro Señor Jesucristo. Él se deleitaba en el Señor, se deleitaba. También lo mencioné ya después en la enseñanza lo que era Josué, que también era un hombre que dice la Escritura que no se apartaba del tabernáculo. Un hombre que realmente gozaba de íntima comunión con el Señor. También vimos lo que nos motiva el Señor en el versículo 16 de Salmo 37, ¿cierto? Que es mejor lo poco en justicia que lo mucho en maldad. Que hay personas que obtienen sus riquezas de una forma deshonesta, haciéndole mal a los demás, pero son riquezas que se vuelven efímeras. Y ya hoy vamos a estar viendo, amados hermanos, lo que dice la Escritura de lo que Dios le promete al maligno. Hay promesas en la Escritura para el justo, claro que sí, pero también hay promesas para el injusto. La pregunta número 8 dice, ¿qué pasará con el maligno? Según el Salmo 37, vamos a leer los versículos 9 y 10. Salmo 37, versículos 9 y 10. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y el versículo 10 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Hay esa promesa entonces, amados hermanos. ¿Quién levanta la mano entonces y dice qué pasará con el maligno? Dos personas que levanten la mano. Ya Ludari. Así es, excelente. Hermana Miriam, lo mismo. Así es, excelente. Será destruido, el maligno desaparecerá. Muchas veces hay personas que aquí en la tierra por muchos años gozan del fruto, por decirlo así, de su maldad, de que roban a alguien, extorsionan a alguien y disfrutan, pero hermanos, por más que así seamos exagerados y digamos, viva 100 años en esta tierra y viva bien, esa persona tendrá también que rendirle cuentas al Señor. Así en esta tierra nunca lo veamos que de pronto le tocó cosechar el fruto de su maldad, pero sí tenemos en la escritura muchas palabras que nos dicen que los malignos le van a rendir cuenta al Señor, le van a rendir cuenta al Señor. Y también estaba pensando, hermanos, en lo que fue Faraón. En Éxodo capítulo 14, versículo 28, dice la escritura. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Faraón, recordemos que fue un hombre muy malo, que quería aniquilar incluso a la nación de Israel cuando se dio cuenta de que habían escapado. Él dice, pero ¿por qué los dejamos ir? Vamos a destruirlo, vamos a repartir despojos. Y el hombre fue destruido, desapareció. El mismo Señor hace que las aguas vuelvan hacia él y hacia su ejército. La palabra de Dios se cumple. Hermanos, la palabra de Dios se cumple, aunque nosotros veamos que aparentemente el malo se sale con la suya, no se sale con la suya, nunca jamás el malo se sale con la suya. Daniel capítulo 6, versículo 24, también hablando sobre los malos y qué pasará con ellos. ¿Se acuerdan del complot que tienen algunos hombres sobre Daniel? Se dan cuenta que en él hay un espíritu superior, que el rey ya le estaba dando mucho de su favor.
Ellos quieren buscar algo en él, se dan cuenta que en él no hay nada de lo cual poder acusarlo, entonces dicen, vamos a acusarlo en cuanto a su religión. Se inventan toda la trama pues para que el rey dé un edicto ahí raro, ¿cierto? Que cualquier persona que invoque a otro dios u hombre fuera del rey sea echado en el foso de los leones. Daniel sigue firme, obedeciendo al Señor, orando. Ellos van y lo acusan inmediatamente. Todos sabemos la historia, cómo el Señor lo libra allá, pero mire lo que le pasó a los malos. Ya después de que el rey va y se asoma ya con voz triste y lo llama y después se da cuenta que el Señor lo libró, se alegra mucho y ahí mismo hace esto. Y ordena el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Mire esto que es impactante. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Tremendo. Tremendo, hermano. ¿Qué pasará con el maligno? Será destruido. Será destruido. Desaparecerá. Según el versículo 13, otras dos personas que alcen la mano, ¿qué pasará con el maligno? Hermana Ceci. Según versículo 13. ¿Qué dice el? Exacto. Sí, excelente. Eso era lo que había que poner ahí. El Señor se reirá del malo porque viene su día, según el versículo 13 dice, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Es tremendo ver en la escritura cuando la Biblia dice que el Señor ríe. Y en algunas oportunidades se menciona como el humor de Dios. Y es tremendo, el humor del Señor. El Señor se ríe de las personas que se burlan de Él. Estos malos que creen que nunca tendrán que rendir cuenta a un Dios, que incluso se jactan de la idea de haber un Dios, dice la Biblia que el Señor se reirá de ellos. Tremendo. El Señor se reirá de ellos. Salmo 59, versículo 8. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. También si miramos ese salmo, está hablando de los malos. Y el ejemplo por excelencia es el Salmo capítulo 2, que habla acerca del ungido del Señor y cómo las naciones hicieron un complot contra él, que fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Según la palabra del Señor, hay muchas personas que acusan hoy en día a Israel de haber matado al Señor Jesucristo. Pero no fue solo Israel. Si miramos el Salmo capítulo 2 y si miramos en el libro de los Hechos, dice que se unieron no solamente Israel, sino también los gentiles a través de los romanos, gentiles y judíos unidos contra él. Y eso estaba profetizado y dice la Biblia que se habían unido las naciones contra él, contra Dios y contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras. Es decir, vamos a rebelarnos contra este Dios y sus mandamientos. Dice la Biblia, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Se acuerdan del otro faraón? No el que murió allá en el mar, sino el anterior. Podría decirse, unos dicen que el papá, otros dicen que era el abuelo de este, que fue el primero el que da la orden de matar a los varoncitos, a los bebecitos de los judíos para que no se reproduzcan. Primero oprime a los judíos para que no se reproduzcan y cuando se da cuenta que se están reproduciendo más, ahí sí es que dice que maten a los varoncitos de los hebreos. Un plan muy malvado, ¿cierto? Pero el Señor se burlaba de él en el sentido de que ellos cada vez se multiplicaban más y más, y al punto de que incluso en su misma casa lo puso a criar al Salvador del pueblo de Dios. En su propio palacio crió al Salvador, a Moisés, al libertador de los judíos en ese tiempo. El mismo Amán también, cuando mandó a construir esa horca y después allá es que es ahorcado. Pero quisiera que miráramos otro ejemplo que está en Jueces capítulo 1. No, jueces.
Jueces capítulo 1, versículo 6. Un tipo que se llamaba Adoni Besek. Jueces capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, mas Adoni Besek huyó. Leamos desde el 4. Subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hicieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Hirieron, gracias. De ellos en Besek a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni Besek en Besek y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Besek huyó. Y le siguieron y le prendieron. Y mire esto, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Eso, si uno lee hasta ahí, uno dice, uy, qué maldad, ¿cierto? Le cortaron el pulgar al hombre, lo dejaron así. Pero mire lo que dice el versículo 7. Entonces dijo Adoni Besek, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén donde murió. Este hombre era cruel. Este hombre, había 70 reyes y ¿qué les hizo a ellos? Les cortó las manos, los pulgares de las manos y de los pies. Y dice que recogían las migajas debajo de mi mesa. El hombre como que se jactaba dejando caer comida para que estas personas... Vea, si el pulgar es fundamental para los seres humanos. ¿Por qué? Porque es el que hace gancho y es... Les cortaba esto para verlos a ellos a recogiendo comida con estos deditos. Y mínimo burlándose de ellos y se gozaba viéndolos allá coger comida, a ver cómo cogían con los deditos así. Tremendo, qué maldad, ¿cierto? Y después llegan estas personas y le hacen a él lo mismo y él reconoce. Y él dice, como yo hice, así me ha pagado Dios. Así me ha pagado Dios. El Señor se reirá del malo porque viene su día. ¿Qué siguen diciendo los versículos 14 y 15? Otras dos personas que levanten la mano, Lina. Que hierro mata, a hierro muere. Así es. Así es. Versículos 14 y 15 dice, los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Elizabeth. No, y también hay uno de los ayudantes de David que dice la Biblia que a un egipcio lo mató con su propia espada. Excelente. Jeremías 2:19, vamos a leerla. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Excelente. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Así es, amados hermanos. Devolverles el mal que piensan hacer, destruir sus planes. Eso es lo que pasará con el maligno, eso es lo que hará el Señor con el maligno. ¿Qué dice la niña? Así es, qué linda vocecita. Muchas gracias, qué gran aporte. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan de Jezabel? Jezabel fue una mujer mala, pero mala es perversa, mala con mayúsculas y en rojo.
Era una mujer malísima. Resulta que era una mujer que precisamente hacía esto que menciona el Salmo 37, porque era una mujer que no tenía reparo en matar a un inocente. De hecho, ella mandó matar muchos profetas del Señor. Y recordemos cuando Amán también se antojó de la viña de Nabot, que él estaba ya como un niño llorando, ay, yo quiero la viña de él y no me la quiso vender. La viña de... No, fue Acab. Acab era el esposo de... Y yo dije Amán. Gracias por corregirme. Era para si están en la jugada. Acab. Acab se antoja entonces de esa viña y va y le dice entonces a este hombre Nabot que se la venda. Él no se la vende porque era una heredad de él, de toda la familia. Recordemos que en Israel iba pasando de generación en generación las heredades. Y bueno, el hombre no se la quiere vender y el hombre se pone como un niño chiquito, no quiere ni comer por eso. Y entonces es ahí cuando entra Jezabel, ¿cierto? Usted se pone triste por eso, levántese y coma que yo le la voy a dar. Yo le voy a dar esa viña, no me preocupe. Inmediatamente ella se consigue dos hombres perversos que lo acusan a él de blasfemia. La blasfemia era castigada con apedreamiento, lo mataron a Nabot. Levántese, ya le conseguí la viña. Era una mujer muy mala, malísima. ¿Cómo terminó Jezabel? ¿Quién recuerda? Excelente. Resulta que un día Dios levanta un hombre que se llama Jehú para que él iba a ser rey en Israel. Jehú viene conquistando varias ciudades y un día llega a la ciudad donde está ella y ella lo que hace es que trata de seducirlo porque dice la Biblia que ella se pintó con antimonio, se puso lo más de bonita, seguro dijo, con esto lo conquisto. Y llega Jehú y cuando llega al muro de la ciudad la ve allá en el muro y dice, ¿quién está conmigo? Dice la Biblia que 2 o 3 eunucos levantaron la mano. Láncemela, mándenmela rapidito. La lanzaron. Láncenla y que la ley de la gravedad haga lo suyo. Cayó, dice la Biblia que la sangre de ella rebotó hasta el muro. Entró él a la ciudad, se puso a comer y dijo, vayan y entierren a esa mujer que era hija de un príncipe. Cuando esas personas van a enterrarla, encontraron, dice la Biblia, la calavera y las palmas de las manos y de los pies, solamente. Los perros la habían comido, como el Dios Todopoderoso había dicho que ella iba a morir. Comida por los perros. Tremendo, hermanos. Una retribución. El Señor retribuye tanto el bien como el mal. El Señor es retribuidor. Y el versículo 20 dice la palabra de Dios, mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Este lo tenemos todos igualito, ¿cierto? El malvado desaparece como él, como el humo, como si no hubiera existido. Mi papá hay veces sale por ahí, mi papá ya es pensionado, gracias a Dios, pero al hombre no le gusta quedarse quieto, él sale y vende por ahí esos inciensos, esas escoitas de inciensos. Yo a veces le compro para colaborarle al hombre. Y saben qué, hermanos, me gusta mucho quedarme viendo, prender la varita de incienso y quedarme viendo el humo. Me gusta mucho quedarme viendo porque las formitas y lo humo para un lado y para el otro, pero es tremendo, es un humo que no dura nada, hermanos. El humo sale y un par de segundos y chao, como si no hubiera existido nunca jamás. Y esa es la comparación que hace la palabra de Dios para los malos. El malvado desaparece como el humo. Dura ahí un momentico, el humo es molesto, ¿cierto? El humo casi no dura. Y esa es la comparación que tiene la palabra de Dios contra eso. El humo es sumamente efímero. Oseas, capítulo 13, versículo 3. Por tanto, serán como la niebla de la mañana. También otra comparación que dura un ratico y se desvanece.
Como el rocío de la madrugada, que también, usted ve las plantas en la mañana y tienen ese rocío precioso. Usted lo ve así 5, 6, 7 de la mañana, pero usted ya después va a las 8 y ya no tiene nada. Como el tamo, que la tempestad roja de la era, también habíamos dicho lo que era el tamo en la oportunidad anterior. El tamo es como una pajita o una pelucita en el Salmo, no, el Salmo 1. Salmo 1 que habla acerca del tamo. Es algo que también es molesto, perece. Y dice, y como el humo que sale de la chimenea. Tremenda las comparaciones que hace la palabra del Señor sobre los malos. Son efímeros, pasan, llega a su fin no tarda, amados hermanos. Pregunta número 9. Dice, ¿debe buscar venganza el justo? Según Romanos capítulo 12, 19, leamos el versículo y dos personas que levanten la mano. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nico. Excelente, solo Dios puede juzgar con justicia verdadera. Tía Gloria. Excelente, excelente. Ceci. Excelente. Hay un dicho, hágale hermana Eli. Así es. Hay un dicho, hay un dicho por ahí en el mundo, popularizado por el Chavo del Ocho, que decía, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, ¿cierto? En sí la venganza no es que sea mala, no es que vamos a decir la venganza nunca es buena, no, la venganza de hecho la venganza, hermanos, es buena, sí hace parte de la justicia, exacto, muy bien. La venganza hace parte de la justicia. Pero ¿qué pasa? Que nosotros como seres limitados desconocemos mucho de todo lo que pasa. Desconocemos las intenciones de lo que pasa. Ayer iba yo con mi esposa, íbamos para la casa y se me acercó como un vendedor y me iba a decir algo ahí. Me dijo, es que, buenas tardes, me regala un momentico. Y yo le dije, señor. Yo le dije así, señor, pues o sea, hábleme. Y él como que me entendió, no, y salió y se fue. Seguramente esa persona que se quedó pensando en mí, es que man tan grosero, ¿no? Porque el man me saludó y buenas tardes, ¿le puedo mencionar algo? Y yo le dije, señor. Y él como que me entendió, no, porque salió y se fue. Seguro que quedó pensando, es que ese man tan grosero. Nosotros estamos así limitados a todas esas cosas, a escuchar mal, a pensar mal, a ver mal. Vemos, por ejemplo, yo desde aquí puedo ver a cierta distancia un hermano de otro, pero la realidad es que desde mi perspectiva, por ejemplo, yo veo a Jorgito y a la hermana Marlene separados por centímetros, pero allá donde están, seguramente están por allá 4 o 5 metros. Entonces, mire hermanos, que nosotros estamos muy limitados físicamente, mentalmente, para todo eso, mientras que el Señor no. Por eso es que el Señor puede hacer venganza justa. No hay nada de malo en la venganza. Está mal cuando tratamos de hacerlo nosotros mismos. Miqueas capítulo 5, versículo 15. Miqueas 5, 15. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. El Señor va a hacer venganza. Entonces, cuando nosotros vemos que en el mundo no hay justicia, sí, en muchas oportunidades es real, no hay justicia, estamos en un mundo caído, pero el Señor a su tiempo va a hacer venganza. Nahum capítulo 1, Nahum capítulo 1, versículo 2.
Jehová es Dios celoso y vengador. Luego, la venganza no es mala. La venganza no es mala. El Señor es vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Tremendo, hermano. No hice una ni dos veces, sino tres veces que el Señor es vengador, que el Señor se venga de sus adversarios. Sí, exacto. Por eso nosotros no lo podemos hacer porque nosotros estamos limitados, mientras que Él sí conoce todo el panorama. Pero en sí, amados hermanos, incluso cuando nosotros vemos ejemplos de alguna venganza, uno siente satisfacción. Exacto. Ujú. Así es. Así es. Qué gran aporte, hermano. Me hizo acordar de, vea, el hermano dice que nosotros, cuando tomamos venganza, podemos caer en algo y es caer en una cadena de venganzas. Y les voy a poner un ejemplo que mientras el hermano hablaba me acordé. Allá donde nosotros vivimos en Copacabana, cuando yo era niño, habían dos combos en el pueblo, que el combo de la Azulita y el combo de la Pedrera. Una vez tuvieron un altercado, muere uno de ellos y empieza la cadena. Porque claro, entonces ya los de este combo que mataron a este, a los días ya fueron y mataron a uno de acá. Y ya empezó así, uno allá, un muerto acá, un muerto allá, un muerto acá. Y eso era una cosa de locos. Puede caer uno en eso, claro. Y ya después personas que ni siquiera estaban involucradas en un principio, llevan del bulto, como decimos en antioqueño, por una cuestión que no se supo manejar. Qué gran ejemplo, mi hermano, así es. Pero lo que les decía, hermanos, cuando nosotros muchas veces vemos escenas de que pasa algo así, una persona que le hace algo malo a un justo y que luego esa persona recibe como un castigo por eso, uno siente como cierto alivio. Hay una escena en la película de Spider-Man en la primera que me gusta mucho y la he puesto como ejemplo en esto, que llega Peter Parker y se acerca a un hombre, le está trabajando y el jefe es como muy malo con él, incluso lo despide, le dice, hey, yo necesito plata, yo necesito este trabajo. Y el jefe todo arrogante le dice, tus necesidades no son problema mío. Muy arrogante el hombre. Resulta que ellos que terminan de tener esa conversación y entran dos personas y lo roban al jefe. Y ellos salen pues corriendo y todavía Peter va ya llegando a la puerta y les pasa por el lado y él se queda quieto. Y dejan que ellos pasen por el lado y sale corriendo el jefe y le dice, hey, tú los pudiste detener. Y el mismo Peter le dice, tus necesidades no son problema mío. Tremendo, y uno tiene como ese sentido de que, uy, sí, se lo merecía. Y eso es lo que va a pasar, amados hermanos, cuando Dios haga justicia. Él conoce todo el panorama y Él sabrá retribuir a las personas que hicieron el mal. Nosotros por nuestra propia fuerza no lo debemos hacer, no debemos buscar la venganza. ¿Por qué no debemos buscar la venganza? Porque la venganza es del Señor. Exacto.
Exacto. Sí, así es. Por eso de ahí que la palabra del Señor nos reitere tantas veces que no debemos tomar venganza a nosotros mismos por eso, por esa limitación en la que estamos. Escuchamos algo mal y ya se le inventa un chisme a una persona que está sana, como se dice por ahí. Una persona que está inocente, se escucha algo mal y ya se empieza a formar como algo malo contra esta persona. Después llega otra persona y le hace algo daño por un malentendido. Y son cosas que pasan mucho, mucho, amados hermanos, aquí en la tierra. Y nosotros no debemos caer en eso. Nosotros como cristianos no debemos caer en tomar venganza por nuestros propios medios, porque estamos muy, muy limitados, y no dejar la venganza en manos de quién, del Señor. Así es. Excelente. Así es. Sí, porque, qué buen ejemplo, qué bueno, qué buenos estudiantes, hermanos, como vamos enriqueciendo todo esto aquí. Porque ese ejemplo está muy bueno. Porque mire, piense el día de ese soldado, ese día, un soldado normal que simplemente está cumpliendo órdenes, ¿sí o qué? Malco era, no sé si era de la guardia pretoriana o del templo, no sé de dónde era él un soldado, pero él simplemente, el comandante le dice, venga, vamos, que vamos a prender a un delincuente. Pero el soldado está ya normal, el soldado no sabe realmente ni siquiera, quién sabe si sabía quién era el Señor Jesucristo, que él simplemente va y obedece órdenes. Y está allá y sale Pedro y saca la espada y le manda el viajado. Y le cortó la oreja y el Señor llega y lo sana, lo restaura. Y ahí es cuando le dice, el que toma espada, espada morirá, que era lo que estaba diciendo Lina ahorita. Y claro, así es, amados hermanos. Qué gran ejemplo. Nosotros no debemos buscar venganza, amados hermanos, lo vamos a hacer mal. Podemos que no lleguemos ni siquiera a pagarle a la persona como merece, o puede que nos excedamos, pero no lo vamos a hacer bien, mientras que el Señor sí lo hará muy bien. De hecho, cuando se menciona en la Escritura que el Señor hace juicios en la tierra, inmediatamente después hay alabanza hacia el Señor por su justicia. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Pasemos a la pregunta número 10. ¿Cómo termina la historia del mundo según Apocalipsis 19, 11 al 16? Vamos a leerlo. Este pasaje es precioso, hermosísimo. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, porque recordemos, amados hermanos, hemos estado mirando que en el mundo hay injusticia que aparentemente es injusticia, pero el Señor ya está haciendo justicia ahí. Como vimos, por ejemplo, con la nación de Israel, ellos se creían muy buenos y Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué permite lo que decía Habacuc? ¿Por qué permites que el malo nos oprima y todo eso? El Señor le dice, no, no, un momentico, a los pecados de Judá y se los menciona a todos, pero también hay realmente injusticia. Cuando una mamá mata a un hijo, cuando un hombre adulto viola un bebecito, uy, hay injusticia en el mundo realmente, pero llegará el día en que todo acabará. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Estamos hablando de quién? De Cristo Rey. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios entre mayúsculas. Devolverlo un poquitico. Esa sangre que se menciona aquí en Apocalipsis es de quién? De los enemigos de él, porque está basado también en una profecía que está en Isaías que dice, ¿por qué son rojos tus vestidos? Y él dice, estaba llevando la venganza, estaba cumpliendo la venganza del Señor, estaba pisando el lagar de la ira de Dios.
el verbo de Dios, ya no es su propia sangre, ya su propia sangre la ofreció en el cielo para redención de nosotros. ¿Qué sigue diciendo? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, usted y yo detrás de él en caballos, eso va a ser espectacular. Si no sabe montar caballo, vaya aprendiendo. Blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí por eso es que su ropa está manchada en sangre. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias por acompañarme en esa lectura espectacular. Rey de Reyes y Señor de Señores. Por fin, amados hermanos, un día llegará la justicia. Un día llegará la justicia, y eso es algo que a usted y a mí nos debe llenar de esperanza. Apocalipsis 18, versículos 5 y 6, para mirar un poquito lo que es el contexto de esta parte que acabamos de leer. En el 18, 5 y 6 dice: porque sus pecados, viene hablando acerca de la Babilonia, la gran Babilonia, que en capítulo 17 y 18 hace referencia a la falsa religión y al sistema mundano que está lleno de corrupción. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Y el versículo 6 dice: dale a ella como ella os ha dado. ¿Eso es justicia o no? Y pagarle doble según sus obras. Y en el cáliz en el que ella preparó bebida, prepárale a ella el doble. Eso es justicia, amados hermanos. La justicia del Señor. Ustedes recuerdan que vaya en el libro de Éxodo, cuando una persona se robaba algo, ¿cuánto tenía que pagar? Depende, pero generalmente era 4 o 5 veces más. Cuádruple. De ahí que, por ejemplo, cuando este hombre saqueó, se arrepiente, dice: si en algo defraudó algo, se lo devolveré cuádruple. Porque eso está basado en el Antiguo Testamento. Y aquí el Señor no lo devuelve cuádruple, pero sí doble. En la ira, acuérdate de la misericordia. Apocalipsis 19, 1 y 2 también, para seguir mirando el contexto. Apocalipsis 19, 1 y 2 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La escritura dice que las personas en la gran tribulación, ahí también van a haber creyentes, van a haber personas que van a creer en el Señor, pero la van a pasar mal, muy mal. ¿Por qué? Porque está el anticristo gobernando. Y son personas que si no se van a dejar marcar, por lo tanto van a aguantar hambre, van a sufrir demasiado, y luego los van a decapitar. Y dice la palabra del Señor que ellos claman a Dios por venganza. Ellos claman a Dios por venganza. Están en un lugar de descanso, de reposo, pero aún así ellos se dan cuenta que falta algo y falta la venganza de Dios. Y aquí es cuando el Señor hace venganza. Luego hay alabanza. Y versículos 11 al 16, que ya fue los que acabamos de leer. Por fin habrá justicia en el mundo, amados hermanos. Las cosas no se quedarán así como las estamos viendo. La pregunta número 11 dice: bueno, sí, la 10 que nadie levantó la mano, 2 personas que alcen la mano, mi hermana María Elena y luego Imer y luego la hermana Gloria. Amén, qué precioso. Hermano Imer. Amén, precioso. Hermana Gloria. Amén. Cada que dicen eso se me eriza la piel. ¿Quién más levantó la mano? Checho. Excelente, se cumplió. Alberto. Amén. El Señor hará justicia, amados hermanos. El Rey Supremo juzgando y peleando con justicia. Así terminará la historia del mundo.
La pregunta número 11 dice, mediten las siguientes afirmaciones y coméntelas con otros. Lo que es difícil aceptar es ver que aparentemente, subraya esa palabra, algunos malos siguen prosperando y disfrutan de larga vida. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué no los elimina ya? No sabemos por qué se tarda en juzgar, pero Dios es soberano y hará justicia cuando en su tiempo, en su tiempo. Eso también es fundamental, que nosotros mantenemos una prisa por las cosas porque a nosotros nos afecta el tiempo. El Señor no. El Señor no lo afecta el tiempo y el Señor no llega ni tarde ni temprano, siempre llega a tiempo. Se compara el maligno con la hierba, que se seca, y también con el humo que se desvanece. Aún los que mueren viejos tendrán que dejar atrás sus riquezas y poder. No tienen otro futuro que el enfrentarse al juicio de un Dios santo y justo. Tremendo, tremendo. Además, las cosas no son como parecen. Aparentemente los malos gozan de todo, pero viven en paz o están controlados por la envidia, celos, rencores, avaricia, orgullo y temor. Lo que decíamos también en una oportunidad sobre esos delincuentes, esos mafiosos que hemos tenido aquí en la ciudad, que usted los veía gozando de riquezas, pero en realidad se la pasaban en angustia, en miedo, en temor, muchas veces incluso aguantando hambre porque no podían salir por miedo a que los mataran. Así es, así es. Y en lugar de cuando nosotros vamos que pasen estas injusticias, amados hermanos, eh, podemos hacer eso que estamos haciendo aquí, leer la escritura y darnos cuenta que en su tiempo el Señor hará justicia. Oscar. Ujú. Así es, ya vamos a mirar lo que podemos nosotros caer. Mire, hermanos, fácilmente cuando nosotros vemos alguna cosa que consideremos injusta, por ejemplo, lo que pasó hace poco en nuestro país, una madre matando a su hijita por vengarse supuestamente de su pareja, uno puede caer en dos extremos que no podemos caer. Uno es volvernos amargados, quejambrosos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 15? Empezarnos a quejar, volvernos amargados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Nos volvemos amargados y cuando nos volvemos amargados, nosotros no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino también a nuestro círculo, porque es muy difícil vivir con una persona amargada, ¿o no? Demasiado. Lo vamos contaminando. También podemos caer en la envidia. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Raquel cuando veía que su hermana se iba embarazando y no tenía un hijo y se volvía y se embarazaba y después volvía y se embarazaba? Y ella sin nada, ella tuvo envidia y ella cayó en la queja. Y en Génesis capítulo 30, versículo 1 dice que ella le hace como el reclamo a Jacob, dame hijos o me muero. Tremendo lo que es la envidia. Y ahí es cuando Jacob le dice, pero ¿acaso yo soy Dios? ¿O qué? Ella de pronto pensó que con ella estaba haciendo alguna estrategia, que con ella no sé. Le da envidia, hermanos, y la envidia, dame hijos o si no me muero, la envidia es peligrosísima. Entonces, podemos caer en ese error o podemos caer en otro extremo también, que es la indiferencia.
ver que pasa injusticia, entonces simplemente justificarnos. No, Dios va a hacer justicia en su tiempo y ya. No, tampoco podemos caer en ese otro extremo. Job capítulo 5, versículo 2 menciona algo sobre la envidia. Es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. La envidia consume a las personas. La envidia, si uno se descuida, lo consume a uno. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con tener envidia de ver personas que aparentemente están prosperando. Mucho cuidado con eso, amados hermanos. Se va consumiendo uno ahí. Entonces, no permita que la injusticia ni cualquier otra circunstancia de su vida le convierta en una persona amargada o envidiosa. Siga haciendo el bien. ¿Tenemos mandamientos para nosotros hacer el bien o no? Muchos. Mientras vemos injusticia, nosotros tenemos que estar ocupados haciendo el bien. Dejando a los injustos en manos de Dios. Si está en una situación de abuso, pida sabiduría a Dios y busque consejos de un creyente maduro. Hay lugar para resistencia. Hermanos, entonces, la invitación es, para terminar esta lección, a eso, a evitar los extremos. A evitar los extremos de, por un lado, quejarnos, envidiar a los malos, pasarnos hablando mal de estas personas sin conocer todo como realmente es, porque en muchos casos es algo meramente aparente. Pero tampoco caigamos, amados hermanos, en el error de ser indiferentes. Si estamos viendo alguna situación de injusticia y nosotros podemos ayudar, podemos intervenir, podemos levantar la voz, podemos orar, hagámoslo. Estamos llamados a hacer el bien. Entonces, amados hermanos, no hay justicia en el mundo. Sí, no la hay. Estamos en un mundo caído. Pero también hay cosas que aparentemente son injustas, pero que no lo son. De ahí que tenemos que dejar al Señor que sea el que tome la venganza, esperar en Él y confiar en Él, y mientras tanto nosotros vivir de una manera que agrade y que glorifique al Señor. Amén. Vamos a orar.